¿Cuáles han sido los logros y las limitaciones de las reformas sociales de Argentina y México en los últimos 2 decenios? Empezamos con Carlos Fidel. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Con el inicio de este modelo progresista y de empleo, desde el Estado se emitieron un montón de programas de inclusión social de distintos tipos. Uno enfocaban la reproducción de la población, otros enfocados a la elevación de la educación y otros enfocados al incremento del empleo. Veamos los efectos en el gráfico de la línea de pobreza, que es un método más o menos universal de medir la pobreza, que pone el acento en el ingreso. Y si vemos el 2003, cuando se empieza a aplicar este modelo con mayor intensidad, podemos observar cómo disminuye la pobreza y la indigencia y la cantidad de población que pasa a dejar de ser pobre. Esto es una línea que marca el ingreso, donde esa línea hay una parte de la población que deja de ser pobre, pero en cualquier momento puede volver a ser pobre porque estamos midiendo por el ingreso, ¿no? No vemos las condiciones generales de vida, pero me parece que es bastante indicativo los efectos en la dimensión social. Para terminar esta pregunta, yo quisiera presentarle cómo está la situación actual hoy del escenario social y económica. Y para eso podemos ver la trama social. Siguen habiendo problemas serios, sigue habiendo mala distribución de la riqueza y del desarrollo territorial del país. Hay fuertes tensiones que atraviesan las relaciones sociales y se expresan de distintas maneras, se expresan por, mucho menos que cuando se inicia este modelo, ¿no? Se expresan por cortes de ruta, se expresan por algunas huelgas. Hay sindicatos que se oponen a este modelo o que pasaron a oponerse a este modelo de este último tiempo, que tienen mucho poder para negociar de manera dura sus salarios. Hay un régimen fiscal regresivo que habría que seguir avanzando. Se avanzó, pero creo que habría que avanzar mucho más. Empiezan a haber fuertes señales de dificultades crecientes de financiamiento genuino, esto quiere decir de lo que se ingresa y lo que se gasta en los programas sociales. Hay fuertes insuficiencias de coordinación en los procesos de procesamiento de la información entre las administraciones gubernamentales y los actores de la producción. En lo que tiene que ver con la innovación y desarrollo, falta profundizar esta relación entre universidades y sector privado. Hay poco flujo de intercambio en el interior del país y entre los países miembros del UNASUR, pero ahí me parece que hay un horizonte interesantísimo de avance y de desarrollo. Y lo que tiene que ver con los rasgos de los actores sociales, hay falta y escasa decisión para encarar nuevas inversiones públicas y privadas, particularmente privadas, ¿no? Los actores privados tienen reticencia a invertir en la Argentina y eso es una fuerte explicación, me parece que es la base, la clave de explicación del proceso inflacionario que se desató, que hoy anda más o menos entre 25 y 30% anual, que se desató en los últimos 3 años, ¿no? Al crecer la demanda global y no crecer la oferta global a través de la inversión privada, eso genera inflación, ¿no? Porque la respuesta de los actores privados es aumentar el precio en vez de aumentar la oferta de la producción, ¿no?
Hay una diferencia crucial con Argentina. La pobreza actual en México está casi a los mismos niveles que hace 20 años, vista tanto por el número de personas pobres por ingresos. Es una metodología distinta a la que Carlos Fidel empleó en su gráfica de pobreza en Argentina, pero la pobreza patrimonial en México hoy tiene más personas identificadas como pobres que en 1992, e incluso en pobreza alimentaria, que es la línea de hasta abajo. Visto por proporción de personas pobres, porcentaje de personas pobres, nos va un poquitito mejor, pero solamente un poco mejor. Más de la mitad de la población sigue estando en pobreza y tenemos una pobreza que viene creciendo permanentemente desde 2007. Es decir, hemos roto el ciclo de reducción de la pobreza que se venía manifestando desde la recuperación económica de la crisis de 1995. En esa perspectiva, estaba buscando yo una frase que resumiera las consecuencias sociales de este proceso y un comunicado de la Secretaría de Hacienda de esta semana me dio la frase. Oficialmente la Secretaría de Hacienda dijo, al firmar un último crédito con el Banco Mundial, lo que ustedes leen ahí, el porcentaje de población en pobreza se mantiene en niveles similares a lo de hace 20 años, a pesar de los esfuerzos y los recursos gastados. La Secretaría de Hacienda esta semana calificó al Progresa, al Oportunidades y hasta el programa de solidaridad de 1989 como programas asistenciales que no están resolviendo el problema. Ahí está la frase que andaba buscando. Y llevamos entonces ya en este momento 17 años de programas focalizados de transferencias monetarias condicionadas con ese resultado. No se rompió el ciclo generacional de la pobreza, ni se redujo la pobreza con el criterio con el que ahora la medimos en México. Va a ser muy difícil reducir la incidencia de la pobreza si no se da un efecto combinado de mejor crecimiento, de calidad social y redistribución del ingreso. Por tanto, la perspectiva en estas condiciones es sombría, tal como lo terminó reconociendo la Secretaría de Hacienda hace unos días. Que en un contexto donde no se pueden resolver las carencias sociales y donde no se puede otorgar protección social a través del empleo formal, como era el esquema tradicional mexicano, la alternativa sería construir esquemas universalistas que estuvieran ligados a una noción de ciudadanía. Y pensaba un poco, cuando pensaba responder esta pregunta, en un texto que publicó no hace mucho Fernando Filgueira, quien señalaba que en América Latina estamos a punto de asistir al fin de una larga etapa de modernización conservadora, que no incluyente, debido a que las reformas liberales tuvieron éxito en tres cosas. Primero, en consolidar la democracia electoral. Segundo, en ampliar las credenciales educativas de un segmento muy importante de la población. Y tercero, en exponer amplios sectores de la sociedad a pautas de consumo. Y lo que él señala es que dado que lo que se generaron expectativas crecientes que no pueden ser cumplidas bajo el esquema vigente, porque no hubo redistribución del ingreso, porque no hubo crecimiento y porque no hubo incorporación a los mercados. Y él piensa que se está dando en América Latina un cierto giro a la izquierda que para él tiene que ver con cuatro cosas en el terreno de la política social. Primero, se ampliaron las capacidades fiscales de los estados. Segundo, existen amplísimos programas de transferencias monetarias como Bolsa Familia y Oportunidades. Oportunidades es el segundo programa con más cobertura en el mundo, con eso les queda más o menos claro. Tercero, porque hay un giro que él dice universalista de los esquemas de aseguramiento en salud y pensiones, y porque dice hay un incipiente crecimiento de protección, de cuidado, de esquemas públicos de cuidado. Vistas las, o sea, y tomando esa imagen como un referente heurístico, de bote pronto uno podría pensar que en México eso es exactamente lo que está pasando, porque se dio una reforma fiscal en 2014, contamos con un programa de transferencias que ahora se llama Prospera, que es enorme,
¿no?, que cubre a 32.2 millones de personas, 5.8 millones de familias. Por otro lado, también se cuenta con esquemas de aseguramiento que son gratuitos y que son más o menos amplios, como en el campo de la salud, no solo los laborales, sino el seguro popular. Se está proponiendo la creación de un nuevo sistema de protección de pensiones universales para los que no tienen acceso a las pensiones vía empleo. Y bueno, entonces uno podría decir, bueno, nos dirigimos hacia allá. Y en realidad el giro a la mexicana me parece que en realidad es muy distinto. En primer lugar, este giro no ha sido encabezado por ningún partido de izquierda como ha ocurrido en la región sur de nuestro continente. Y bueno, entonces podríamos decir que el nuevo pilar que se ha ido construyendo a lo largo de los últimos 30 años ha desmercantilizado aspectos básicos de protección social, pero sería un error gravísimo considerar que eso implica un giro universalista, porque un giro universalista lo que implica es que un principio de universalidad es que todos tienen acceso a los mismos tratamientos, a los mismos servicios y a la misma calidad y a la misma cobertura. Si vemos lo que cubre el Seguro Popular frente a lo que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social, por más precario que sea, la distancia es brutal. Lo que observamos, en cambio, es que un asunto que también es importantísimo en términos de universalidad, que es la idea de construir sistemas integrados y unificados. Si vemos el sistema de salud, nos damos cuenta de lo que está pasando es exactamente lo contrario. Cada vez hay más pisos en ese sistema. Está Pemex en la punta, ¿verdad?, los trabajadores protegidos por el sistema de salud propio de esa institución, luego los esquemas de protección del IMSS y luego del ISSSTE, y por abajo tenemos al Seguro Popular que se creó recientemente, y después tenemos a los que tienen protección vía oportunidades pero no tienen acceso al Seguro Popular, y luego después al final tenemos un 20% de la población que no es cubierta a pesar de que existe un derecho de protección universal para la salud. Por otro lado, si vemos el Seguro Popular, les decía yo que en realidad cuando hablamos del Seguro Popular hablamos de cobertura desigual y servicios de calidad inferior para los pobres. Entonces sí es cierto, hemos incluido a los que no estaban incluidos, pero al mismo tiempo hemos tirado una línea, hemos marcado una frontera que es imposible transponer por parte de los que estamos incluyendo. Respecto, un ejemplo de lo que se avecina, la propuesta esta de pensión universal, en realidad habría que celebrarla, porque quiere decir que un nivel mínimo de protección está garantizado para millones de personas de la tercera edad que no iban a tener ninguna protección porque no cotizaron jamás en el Seguro Social o porque no tenían el derecho por distintas razones. Pero si vemos lo que se está proponiendo, en 2014 estimaba el Coneval el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas en 1,234 pesos. El monto establecido por esta pensión universal propuesta por Peña Nieto es de 580 pesos al arranque del programa y en 15 años que llegue a 1,092 pesos. ¿Qué significa esto? Esto significa que las personas que sean protegidas por ese programa jamás van a estar por encima de la línea de bienestar alimentario. Eso obviamente lo que significa, pues obviamente es que no podemos hablar en ningún sentido de un proceso de universalización de la política social en México. No es lo mismo ampliar la cobertura que universalizar y crear derechos sociales para los ciudadanos. Muchos pensamos que el debate más refrescante y alentador que ha habido en México durante mucho tiempo, probablemente 20 años en términos sociales, es la recuperación del tema del salario mínimo. La Constitución mexicana, Carlos lo ha de recordar, dice en el artículo 123 que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades del trabajador y su familia. El salario mínimo ahora es 70% más bajo que el que existía en su punto más alto. ¿Por qué habíamos dejado de discutir sobre salarios? Mi respuesta es que porque es parte de la derrota cultural de la política social.